Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde que el Señor nos ha dado. Hoy tuvimos un hermoso tiempo en el cual estuvimos aquí, tuvimos una actividad y hermanos, quiero darles las gracias a todos. Fue un evento, un trabajo de cada uno de nosotros, el cual lo hicimos muy bien. Felicidades, hermanos, y gracias. Así que dese un aplauso a usted mismo por todo lo que pasó hoy. Le damos la bienvenida a Sailín Coxalo. Sailín Coxalo, bienvenida. A Ana López, bienvenida a la casa del Señor. Y Elías Coxalo, bienvenidos a la casa del Señor. Iglesia Como Jesús le da la bienvenida. Siéntanse en su casa porque es su casa, casa del Señor. Amén. Hermanos, en esta tarde yo tengo el privilegio de dar la meditación. Como saben, no seré extensa, pero usted me tendrá paciencia, ¿verdad? Así que vamos a hablar un poco de la palabra de Dios, vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Quiero hablarles, hermanos, acerca de las señales que vemos en estos tiempos, o señales que están sucediendo y no las vemos, las cuales la Biblia nos habla de estas señales. En Marcos 13, quiero que leamos Marcos 13 del 3 al 8. Marcos 13 del 3 al 8. El título de aquí del versículo 13 dice Marcos 13 y vamos a iniciar en el 3. Usted escuche, siga la vista en su Biblia. Dice la palabra así. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremoto en muchos lugares y habrá hambre y alborotos. Principio de dolores son estos. Hasta ahí, hermanos. Dice la palabra del Señor que Jacobo, Juan, Andrés y Pedro se acercaron a él y le dijeron, Señor, dinos, ¿qué señales habrán cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Dice entonces, lo primero que dijo Jesús fue, mirad que nadie os engañe. ¿Qué dice el Señor? Estén atentos. Miren que nadie os engañe. Así empezó el Señor Jesús. ¿Por qué habrá dicho el Señor Jesús que nadie os engañe? Somos muy fácil de engañar. Nosotros somos fácil de engañar, que muchas veces nos dejamos influenciar y somos muy fáciles para eso. Alguien viene y nos habla y nos dice cosas que probablemente sean ciertas o cosas falsas, chismes, murmuraciones, y nuestro corazón se contamina. Y entonces empezamos a escuchar lo que no debíamos de escuchar.
Y el Señor dice, en los últimos tiempos, mirad que nadie os engañe. Estén atentos, sean sabios, escudriñen las Escrituras y que nadie os engañe. Dice que Él empezó a decir que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Cuántas cosas de estas han pasado? ¿Cuántos Cristos se han levantado? Lo hemos podido ver, lo hemos podido presenciar en las noticias, cuántos se han declarado Cristo. Pero dice, mas cuando oigas rumores y rumoras de guerras, no os turbéis, no se preocupen. Dice el Señor, no se preocupen cuando oigan guerras. Hermano, pero ¿quién no se va a preocupar? ¿Quién no se va a preocupar que te digan que viene guerra a tu nación? Que tu vida está en peligro. Pero el Señor dice, no se preocupen. No se turben, dice, porque es necesario que así acontezca. Dice, ustedes no se turben porque va a pasar. O sea que eso va a pasar. Ustedes tranquilos, porque de todas maneras estas cosas van a pasar, dice el Señor. Pero dice, aún no es el fin. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrán terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Hermanos, lo que nosotros leemos, lo que nosotros miramos, lo que nosotros escuchamos son llamadas de Dios. El Señor te está llamando y te dice, aquí estoy cerca, porque estas son señales. Si no, mire lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo, los alborotos que están pasando por el hambre. Entonces la palabra de Dios es fiel y verdadera, porque eso acontece hoy, pero estas palabras sucedieron más de 2000 años atrás, pero el Señor las habló en ese tiempo y nosotros hemos podido ver a nuestra corta edad, porque 2000 años han pasado después del Señor, que el Señor habló estas palabras. Entonces hemos podido darnos cuenta que lo que la Biblia dice es palabra verdadera, que esta no es palabra que cualquiera escribió, que no fue que el hombre le escribió y ya. No, fue palabra que Jesús habló. Y entonces, hermanos, no duden ni un momento en la palabra de Dios, porque esta palabra es fiel, verdadera, es viva, que actúa en nuestras vidas y nosotros creemos. Amén. Creemos que el Señor fue quien habló, que sus palabras iban a penetrar hasta nuestros corazones. Hermanos, estas cosas que están sucediendo, estemos atentos, estemos prestos, porque son llamadas de Dios. ¿Las estamos atendiendo? ¿Estamos atendiendo esas llamadas que Dios nos está haciendo o simplemente las estamos ignorando? Pero mire lo que dice Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque en el cielo tiene areboles, ok. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene areboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Quiero decirles quiénes eran los saduceos y los fariseos.
Los saduceos son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc en los tiempos de el rey Salomón, que su significado es justicia y rectitud. A ellos se les conocía por justos y rectos. Los fariseos, ellos eran personas muy instruidas, pertenecientes a la clase media, que tenían una gran influencia sobre la religión y sobre la población. Además, se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento. Ok, estamos viendo a personas rectas y justas. Estamos viendo personas estrictas en la ley. Pero ellos vinieron a tentarle. Se acercaron a Jesús, ¿para qué? Vinieron para tentarle, dice la palabra del Señor. Como muchas veces nos sucede, ¿verdad? Que hay personas que se nos acercan nomás para ver qué sacan, ¿verdad? Para ver qué palabra decimos para que después las usen en nuestra contra. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Porque fariseos y saduceos en este tiempo hay. Amén. No es el tiempo que pasó y los saduceos y los fariseos estaban en aquel tiempo. Ahora mismo muchos hemos heredado esas cosas, las cuales nos acercamos para tentar al hermano, al amigo. Y muchas veces, en lugar de ser bendición a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, somos tropiezo. Porque muchas veces podemos decirle a los hermanos: ay, hoy no vayamos. Gracias a Dios que usted está aquí, porque todo el día cansado que tuvimos y aquí está. Tiene hambre de escuchar palabra de Dios, porque usted sabe que vendrá a escuchar, a recibir, porque su corazón no se irá vacío. Porque Dios tiene palabra para usted, para mí, porque Él quiere enseñarnos qué cosas vendrán, qué sucederán y qué es lo que debemos hacer, qué es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, los fariseos y los saduceos piden señal. Muéstranos la señal. Pero si ustedes leen antes de estos versículos, les hablé en Mateo 16, ¿ok? Pero si ustedes leen antes, ¿saben lo que aconteció? Aconteció la alimentación de los 5,000. ¿Acaso Jesús no hizo milagros en ese tiempo? ¿Acaso con pocos panes y pocos peces no alimentó a una multitud? Esta no es una señal para que todo vieran. No fue eso una señal. Porque usted, hermano, traiga un pan y una salchicha y dele de comer a todos. ¿No fue esa una señal? Pero vinieron estos saduceos y fariseos y le dijeron: muéstranos señal. Queremos ver señal del cielo. Y dice: pero si saben ustedes que va a llover, porque ven nublado, porque ven los areboles que va a llover, como hoy decíamos en la mañana, ¿verdad? Ay, ¿será que va a llover? Y así sucedió. Y dice: ¿cómo saben distinguir los tiempos? ¿Cómo saben distinguir ese tiempo si llueve, si va a hacer calor? Porque ¿cómo lo saben? Por el tiempo, porque lo ven. Y dice: hipócritas. Ay, yo no quiero saber, hermano. No me quiero imaginar que Jesús en este tiempo esté con nosotros y que todo el pronóstico de una semana, de 2 semanas, más adelante ya la conocemos. Ya sabemos lo que va a pasar en una semana. Ya sabemos que vienen tempestades. Ya sabemos que mañana el día va a estar nublado. Pero en este tiempo, en el tiempo en que Jesús estaba hablando, ¿qué le dijo? Ustedes saben si va a llover, solo ven
las nubes y ustedes saben que va a llover. Saben si va a hacer calor. Y dice, hipócritas. Yo no sé, hermano, la palabra hipócrita del Señor Jesús, quiero pensarla como a veces yo hablo y digo, qué hipócrita. O sea, habrá dicho el Señor, pero qué hipócritas ustedes. Porque ustedes saben distinguir este tiempo y el tiempo en el que están viviendo, no lo conocen. De verdad que ustedes son hipócritas. ¿Lo habrá dicho así el Señor, suavecito? ¿O les habrá dicho a ellos, a los rectos, a los conocedores, les habrá dicho, hipócritas? ¿Cómo habrá sido la forma en que el Señor les dijo? Solo imagínese usted la manera en que Cristo les dijo, hipócritas. Se lo dejo a que usted nomás piense cómo el Señor pudo haberles dicho a ellos. Esto sucedió con los saduceos y los fariseos. Pero Lucas 12:54, usted escuche. Decía también a la multitud. Jesús le decía a la multitud. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, habrá calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? En Lucas dice que nadie le preguntó. Él se lo dijo a la multitud. Él le dijo a la multitud, ustedes ven que la nube viene del poniente y luego ven y dicen, agua viene. Pero luego ven el viento del sur y dice, hace calor. Pero dice Jesús, y así sucede. O sea que les está diciendo, es cierto lo que ustedes dicen. Ustedes pueden discernir. O sea, ¿qué les dijo Jesús? Que de verdad que ustedes qué sabios son. O sea, Jesús les decía, me admira de ustedes que ustedes saben distinguir. Eso se lo dijo a la multitud. Eso se lo dijo a usted y a mí, la multitud, la que estaba escuchando. Le dijo, ¿cuánto sabes? Los halagó, porque les dijo, si viene del sur va a llover, del poniente el calor. Dice, y es que así sucede. Pero qué palabra que el Señor le dice, hipócritas. Les dijo hipócritas porque sabían. Él mismo lo dijo, así sucede, tienen razón. El Señor les estaba diciendo, es verdad lo que ustedes dicen, tienen razón, porque así sucede. Ustedes no están mintiendo, pero les dijo hipócritas. ¿Por qué? Porque viendo señales, viendo todo lo que Cristo hacía en ese tiempo, como decimos, nosotros en buenas palabras vemos la tempestad y no nos hincamos. Cristo les reclamaba. ¿Por qué no entendían el tiempo? ¿Por qué no entendían que con ellos estaba el Hijo de Dios? Entonces les dice, hipócritas, ¿por qué? Era cierto todo lo que la multitud veía, porque así era. Pero él no les reclamaba que si era cierto o no era cierto. Él les decía, el Hijo de Dios está con ustedes, tienen al Dios
mismo con ustedes y no lo ven. Y no se dan cuenta de lo grande que hay en medio de ustedes. Eso les estaba diciendo. Porque pueden ver señales, pueden ver todo lo que Cristo hizo. Y aún así no lo aceptaron. ¿Qué cosas acontecieron? Dichosos, decimos nosotros hoy, ¿verdad? Nosotros hoy podemos decir bienaventurados, porque vieron cuando Jesús sanaba al manco. Vieron cuando la mano de ese manco salía. Porque esa generación vio cuando Jesús resucitaba. Cuando a un Lázaro de 3 días ya huelía mal. Y Él lo resucitó. Y esta generación nomás no creyó. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo apedrearon, lo crucificaron, lo menospreciaron. Y nosotros en este tiempo decimos, bienaventurados, porque ellos pudieron ver esas cosas. Dígame usted, si usted diría, si yo hubiera visto eso, si yo hubiera estado ante los pies de Cristo, si yo hubiera presenciado la palabra de Cristo. ¿Cómo desearíamos eso? Pero ahora el Señor nos dejó su palabra. Vamos a escudriñarlas, hermanos, y que el Señor nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, que nos dé la revelación, para que como iglesia podamos entender los tiempos en que estamos viviendo. Las llamadas de Cristo, las llamadas del Dios Todopoderoso que Él nos está haciendo a nosotros. Porque Él nos está llamando. ¿Estaremos nosotros viendo? No nos pase como esta generación que miraba señales y estaban ciegos. Jesús, hermanos, les declaraba la falta de entendimiento y del discernimiento que toda esta generación tenía. No tenían el discernimiento de poder distinguir el tiempo en el que estaban viviendo, el tiempo en que el Hijo de Dios se había hecho presente. Y Él nos está haciendo, hermanos, este llamado, que nosotros no nos parezcamos a esta generación de ese tiempo. Ahora más que nunca nosotros necesitamos pedir al Señor que Él nos ayude a ver con sus propios ojos, a ver lo que Él quiere que nosotros miremos. Pero es que muchas veces nosotros desviamos nuestras miradas donde no la tenemos que desviar. Muchas veces miramos lo que no tenemos que ver, oímos lo que no tenemos que oír, y entonces viene la incredulidad a nuestras vidas. Que sea esa, hermanos, la fe auténtica, que estemos firmes aún cuando las cosas no estén bien. Que nosotros mantengámonos firmes en el camino del Señor, porque no todo será color de rosa en la vida del cristiano. Vendrán pruebas, las cuales nos harán más fuerte, porque mientras todo esté bien, mientras todo esté de maravillas en nuestra vida, ¿cómo entonces crecerá nuestra fe? Porque difícil es decirle al Señor, gracias por la prueba que me has mandado. ¿Lo haremos con alegría? Cuando viene la enfermedad,
Lo haremos con alegría diciendo gracias, Señor, por la enfermedad que me mandaste. Aún, si diéramos gracias, ¿lo haremos con alegría? Pero todas esas cosas que nos suceden a nosotros en este tiempo son para crecer, para que nosotros crezcamos en fe. Nuestra fe cada día crezca, nuestra fe sea aumentada, para que todas estas cosas para nosotros estén bien. Aunque nuestros ojos vean lo contrario, que nosotros creamos que Dios es quien está con nosotros, que no importa la circunstancia, hermano, que no importa lo que esté pasando en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tu tío, con tus hermanos de la iglesia. No importa, el Señor está en medio de nosotros y nos va a hacer crecer conforme nuestro corazón esté en la disposición. Porque si usted está escuchando más allá que aquí, está en problema. Y aunque usted no diga amén, es así, hermano. Escucha más afuera que lo que debe de escuchar dentro de la casa del Señor. Vamos a crecer espiritualmente, vamos a madurar. Ya nosotros no estamos, hermanos, para lechita espiritual. Tenemos que crecer, porque si no, ¿de qué manera Dios se manifestará en nosotros? Si no, entonces no seremos esos vasos de honra en el cual nosotros queremos que Dios nos use. ¿Acaso Dios usará nuestras vidas cuando estamos siendo hipócritas? Cuando estamos escuchando lo que no debemos, cuando prestamos atención a cosas insensatas. Cuando aún lo que escuchemos y no lo guardamos en nuestro corazón. Qué difícil, hermano. Pero allí se empieza a ver la madurez de cada uno de nosotros. Ahí se empieza a crecer en Cristo. ¿Qué cosas tenemos que ver? ¿Qué cosas estamos viendo? ¿Y qué cosas no queremos ver? Hermanos, vamos a abrir nuestros ojos. Siempre los hermanos dicen, ya cuando viene una palabra así es porque ya va a finalizar, y efectivamente así es, hermano. Hermanos, vamos a abrir nuestros ojos. Que nuestros ojos sean los ojos de Cristo. Que nuestra oración sea, Señor, déjame ver con tus ojos y ver las señales que ahora están aconteciendo. Y ver, Señor, esas señales por las cuales tú me estás hablando. Y no ser insensatos. Y que podamos ver nosotros, hermanos, las cosas que Dios nos está mostrando, porque nosotros somos privilegiados hoy en este tiempo. Bienaventurado es usted y yo, porque podemos ver la palabra, pero asimismo podemos presenciar las señales de las cuales Cristo habló en este tiempo. Nosotros las podemos ver, y que esas señales que ahora estamos viendo, difíciles, no son agradables, pero dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Que nosotros, el Señor nos está mostrando estas señales para decirte, prepárate, prepárense, iglesia, prepárense. Eso es lo que Cristo está diciendo. Somos bienaventurados porque tenemos nosotros estas señales que se están mostrando. No son agradables a nuestros ojos. No son agradables para nuestras vidas, pero es necesario que esto acontezca, igual va a acontecer.
porque eso es necesario. Pero por eso somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque eso nos hará crecer y nuestra fe crecerá. Amén. Y voy a terminar con Efesios 2:12. Escuche lo que el Señor dice. Vamos a ver aquí lo que el apóstol Pablo dijo. En aquel tiempo estaban sin Cristo. Está hablando del tiempo que nosotros aún no conocíamos de Cristo. Dice, ya no veo, hermano. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Amén. Dele un aplauso muy fuerte al Señor, porque nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas alejado, habla aquí en el tiempo en que nosotros no queríamos nada con Cristo. Dice, ahora haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Bendita sangre de Jesucristo que derramó por cada uno de nosotros, porque esa sangre nos da paz, nos da vida, nos da esperanza para que nosotros sigamos en pie, buscando y sirviéndole al Señor en todo momento. Que el Señor le bendiga.